Un saludo muy afectuoso a todos mis amigos de Fuerza La Soriana. Esperando que todos se encuentren muy bien. Hoy día quería considerar con ustedes, tomando en consideración el comentario que hiciera mi querida amiga Luz Ábalos, que la Watchtower puede descartar todos sus libros del pasado. Yo tengo literatura del pasado, como usted sabe muy bien, que me sirve mucho para poder demostrar las enseñanzas falsas de la Watchtower, y por eso lo mantengo, porque son en evidencia palpable, por decirlo de alguna manera, de que la Watchtower enseñó mentiras del pasado. Entonces, por ese motivo yo mantengo siempre mis libros, Luz, como tú bien dices, yo mantengo esa información pasada, porque es interesante poder hacerlo ver al público de Jehová de lo que la Watchtower enseñaba en el pasado, puesto que la biblioteca de los saberes reyes no existe en esas literaturas. No existe esa literatura, han sido descartadas por órdenes de la cúpula, de eliminar todo vestigio de sus enseñanzas falsas del pasado. Entonces cada vez hay menos acceso para los que va a poder enterarse de su pasado oscuro. Yo cuento conmigo, por ejemplo, literatura muy curiosa, ¿no? Por ejemplo, la Watchtower, como ya mencioné en varias oportunidades, en el año de 1929 tiró a la basura toda la colección de los libros de Russell. Bueno, yo tengo toditita la colección completa, pues, de los libros de Russell. Y tengo libros originales de la época. Y he mostrado videos. He mostrado mis videos. Muchos de esos libros, en especial algunos de la colección de los estudios de las escrituras de Russell, en especial el Divino Plan de las Edades y Venga tu Reino, qué sé yo. Pero nunca les he tocado de un libro, por ejemplo, que es el tomo número 4 de los estudios de las escrituras, se llama La Batalla del Armagedón, que escribió Russell en 1896. Este libro fue descartado junto con los demás de la colección de los estudios de las escrituras. Fueron 6 tomos. Fueron descartados estos 6 tomos de Russell más el misterio terminado en 1929, como lo declara el libro El reino de 1000 años de Dios se ha acercado. Se declara que en 1929 el juez Rutherford decide extenderle partida de función, una partida de función a la colección de los estudios de las escrituras de Russell, para que nunca más se publiquen y dejen de estar disponibles para el público y para los miembros estudiantes de la Biblia de aquel entonces. Y eso está muy claramente fijado en el libro El reino de 1000 años de Dios se ha acercado. Un libro amarillo. Ahí se dice claramente que en 1929 se descartaron estos libros para siempre. Y bueno, uno de esos libros que se estuvo enseñando hasta 1929 de la colección de los 6 tomos era el número 4, que se llama La Batalla del Armagedón, The Battle of Armageddon. Y este fue escrito por el pastor Russell en 1896. Y se siguió publicando y reimprimiendo hasta 1928 y 1929 se dispuso de todo el stock que quedaba y se mandó al basement de Brooklyn, ahí donde está el depósito, centenares de estos libros que sirvieron como papel higiénico para los betelitas después de 1929. Claro, usted va al Salón del Reino, la Watchtower habla mucho de Russell en sus DVD Fe en Acción, ¿no? Lo ponen a él como el precursor, como el patriarca de la sociedad Watchtower, que dio inicio a la sociedad Watchtower, que supuestamente sacó de la oscuridad a la luz maravillosa a la gente. Pero curiosamente, hace alguna apología al pastor Russell en un DVD Fe en Acción, poniéndolo como el
patriarca que sacó a la gente de la oscuridad a la luz. Sin embargo, esos libros, como este que está acá, que supuestamente sirvió para sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa, en 1896 publicó este cuarto volumen, de sus 6 volúmenes, La batalla del Armagedón, y no se encuentra disponible pues en las salones del reino, ¿no? Debería estar pues como obra principal después de la Biblia, puestos en los anaqueles de los salones del reino para que los estudiantes o de Jehová de ahora, perdón, pudieran consultar estos libros como obras de consulta para que ellos también se sirvan salir de la oscuridad a la luz maravillosa con estos libros, ¿no? Puesto que contenían las verdades de Dios, que la verdad de Dios es verdad ayer, hoy, mañana y siempre, y debería estar disponible, como está disponible la Biblia misma, que tiene más antigüedad que esto, y está disponible para que la gente se entere de Dios y de su Hijo Jesucristo y su propósito. Y estos libros de acá también deberían estar puestos ahí, pues al costado de la Biblia, puesto que fueron libros que tuvieron el propósito de sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa. Sin embargo, en ningún salón de reino del mundo se pueden hallar estos libros en los anaqueles de la biblioteca del salón de reino para que los testigos de Jehová consulten, les sirva como obras de consulta, para que ellos hagan de la oscuridad a la luz también, con estos libros que tenían las verdades maravillosas dadas por el pastor Russell. Pero curiosamente, la Watchtower sí hace un dividir de acción, haciendo una apología, un ensalzamiento, orgulloso de presentar al pastor Russell como el iniciador, que él, junto con un grupo de estudiantes de la Biblia en 1970, comenzó a estudiar la Biblia y encontrar las verdades bíblicas contenidas en la Biblia, que él fue el único que pudo descubrir las verdades de la Biblia que otras religiones falsas de la cristiandad no enseñaban. Entonces, si él fue el precursor, el hombre escogido por Dios para que publicara las verdades de la Biblia, esos libros, ¿por qué no se hallan en los anaqueles de la Watchtower? Esa es la contradicción cuando uno reflexiona y piensa. Si yo hago un DVD Fe en Acción 2010 haciendo una apología o contando la biografía del pastor Russell, de cómo dio inicio a los testigos de Jehová a oraciones de la Biblia de aquel entonces, cómo fundó la Watchtower y que él fue escogido por Dios para que él, junto con un grupo de estudiantes de la Biblia, a partir de 1870 se pusieran a investigar la Biblia y encontrar las verdades contenidas en la Biblia. Entonces, repito nuevamente, ¿por qué sus libros no están en los anaqueles de la biblioteca de la Watchtower, en los salones del reino, en ninguno? Esa es la contradicción. Se hace un DVD Fe en Acción, por un lado, defendiendo lo que el señor pastor Russell, que sirvió para sacar a la gente, o que sirvieron estos libros para sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa. Sin embargo, estos libros no aparecen. ¿Por qué será, no? Claro, porque fueron echados en la basura por el mismo Rutherford en 1929, 13 años después de la muerte del pastor Russell. Todos sus libros acabaron en la basura y Rutherford le extendió su partida de función a todo el trabajo de 50 años de la vida del pastor Russell. Y de un plumazo, como un decreto ley, dijo, a partir de ahora queda derogado todo lo enseñado por el señor Russell, ya no se cree más, y por ende sus verdades quedan en los sótanos de Betel. Y por eso descartaron estos libros y nunca más se publicaron. Y por ese motivo no se hallan en los anaqueles del Watchtower, porque fueron alimentos descartados, derogados por el señor Rutherford en 1929. Ahora, si este libro se siguió vendiendo hasta 1929 con reimpresiones y que contenía la verdad de Dios, la pregunta que yo me hice es la siguiente, ¿no? Si realmente Jesús, como dice la Watchtower en el libro Usted puede vivir en un paraíso para siempre, que Jesús retornó en 1914 y que fue el tiempo por el cual Jesús tenía que venir y sentarse sobre su trono, coronado como rey, y ejerciera su poder como rey en su trono, y ejerciera su poder, y que ocupara esa posición como rey, sentándose en su trono, y se diera inicio al reino, y que según la Watchtower, Jesús retornó para hacer eso,
es decir, para sentarse en su trono y dar inicio al reino, y que eso fue el retorno de Jesús por segunda vez, y que eso fue entendido por los estudiantes de la Biblia, como hemos visto en este libro, Usted puede vivir para siempre en un paraíso, lo hemos leído en un video que hemos subido, que dice que Jesús no tuvo que dejar el cielo para venir a la tierra, que él retornó, sí, que había evidencia de su retorno, pero que era un retorno invisible por medio de dirigir su atención a los asuntos de la tierra desde los cielos, y que no fue necesario que Jesús abandonara su sitio, el lugar donde él estaba, se encontraba que eran los cielos, para venir a la tierra para realizar esa segunda venida, que no era necesario abandonar su punto A y pasar al punto B, sino que estando en los cielos, dirigió su atención a la segunda tierra y se ocupó de la tierra, y eso fue la vuelta de Jesús. Una atención, dirigir su atención a la segunda tierra de los cielos y ejercer su poder en el reino. Fue coronado como rey y dio inicio al reino, dice la Watchtower. Y que eso fue entendido solamente con ojos de entendimiento figurados o ojos espirituales, simbólicos, por los estudiantes de la Biblia de aquel entonces, que Jesús volvió por segunda vez, y que fue el momento en el cual Jesús tenía que dar inicio al reino en 1914 de la era cristiana, que Jesús volvió por segunda vez en ese año y dio inicio al reino y ejercer su posición, ocupar su posición como rey y dar inicio al reino en ese año, como he dicho. Pero cuando nosotros vemos este libro que está acá, que se llama The Battle of Armageddon, mis queridos amigos, resulta curioso leer algo acá que quiero compartir con ustedes en la página 621. Y es por eso, como dice mi querida amiga Luz Ábalos, nuestra querida hermanita Luz Ábalos, la guapa Luz, dice que la basura tiene la literatura antigua. Para eso la tenemos, para mostrarle a usted lo que la Watchtower enseñaba. Y nos decía así, en la página 621, voy a traducirlo porque está en inglés, y si me trabo un poquito, disculpen ustedes. Dice como sigue. Dice como sigue. Dice, pero ahora estamos en el fin de la era, y el reino está siendo establecido o puesto en marcha. Nuestro Señor, el Rey señalado, o el Rey escogido, está ahora presente desde octubre de 1874. No dice 1914. Dice, de acuerdo con el testimonio de los profetas, aquellos que tengan oídos que oigan, y que sepan que la inauguración formal del reino data desde abril de 1878. Voy a tratar de ponerlo en su pantalla para ver si se puede ver. Pero ahora estamos en el final de la edad evangélica, y el reino se está estableciendo o puesto en marcha. Nuestro Señor, el Rey señalado, está ahora presente, desde octubre de 1874, según el testimonio de los profetas, a los que tienen oídos para escucharlo, oigan, y la inauguración formal de su posición real data desde abril de 1878 y la primera obra del reino, como se muestra por nuestro Señor en sus parábolas y profetiza la reunión de los elegidos, entre corchetes, está ahora llevándose a cabo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, explicó el Señor por medio del apóstol, y la resurrección de la Iglesia será en un momento o instante. En consecuencia, el reino, como representado en nuestro Señor, y de los santos dormidos ya equipados y preparados se hallaron dignos de ser miembros de su cuerpo, la novia, fue establecido su reino en 1878. Y todo lo que queda por hacer para su realización es el reunir juntos al Señor al remanente de los elegidos que hayan quedado vivos, cuyo juicio aún no ha sido completado. Entonces la pregunta muy sencilla es esta, queridos amigos, testigos de Jehová que me están viendo. Porque la basura pues no habla mentiras.
nos lanza calumnias. La Watchtower en el libro Usted puede vivir en un paraíso para siempre, que les mostré un video de 1982, que es la primera edición más o menos, 1982-83. La Watchtower nos dijo que Jesús volvió en 1914 a la era cristiana y que cuando regresó lo hizo por medio de dirigir su atención a los asuntos de la tierra, desde los cielos a la tierra, y que esa era su venida, que no tenía que abandonar el punto A, que eran los cielos, para ir a la tierra, sino que estando en los cielos, dio inicio al reino, se sentó en su trono y estaba ejerciendo con poder en 1914. Y Jesús había vuelto por segunda vez, tal como le he mostrado en este libro. Usted puede vivir para siempre en un paraíso en la tierra. Este libro rojo que mostré. Que Jesús volvió, que fue el tiempo de su venida, de su retorno. No dice el tiempo para el inicio de una parucía invisible o el inicio de su venida, sino que fue el momento de su regreso. Y que ese regreso fue por medio de dirigir, como dije, su atención desde los cielos al asunto de la tierra, y que eso fue su retorno. Y que eso fue entendido por los estudiantes de la Biblia de aquel entonces con ojos de entendimiento figurativo. Si esa declaración que nos hizo la Watchtower en 1983 era verdad, que los estudiantes de la Biblia tuvieron entendimiento para darse cuenta que Jesús ya se había retornado y que estaba dirigiendo su atención a los asuntos de la tierra, y que esa dirección de los asuntos de la tierra a través de los cielos lo hacía a través de su trono, sentado como rey, habiendo inaugurado su reino mesiánico en ese año que había dado inicio al reino, y había sido coronado como rey y estaba ejerciendo su poder en el reino. La pregunta es, ¿por qué entonces este libro, que fue escrito en 1896 por el pastor Russell y estuvo vigente hasta 1928, todo el año 1928, y en 1929 se decide botar a este libro a la basura, conjunto con sus demás hermanos, los de los tomos 1 al 6, o sea, los 6 volúmenes a la basura, junto con este que es el cuarto volumen, amigos, The Battle of Armageddon? ¿Por qué la Watchtower, si ya tenía ojos de entendimiento para entender que en 1914 Jesús dio inicio al reino y fue establecido el reino de 1914, y que Jesús volvió? ¿Por qué en este libro la Watchtower nos decía que la parucía de Jesús, su parucía, se había dado inicio en 1874, y que 4 años después, en 1878, dio inicio al reino, ejerciendo sus funciones como rey? Si realmente tuvieron ojos de entendimiento, ¿por qué la Watchtower en 1928 siguió publicando este libro que decía todo lo contrario a lo que ellos supuestamente habían logrado entender con ojos de entendimiento figurativo, que Jesús dio inicio al reino en 1914, y sin embargo la Watchtower seguía vendiendo este libro, porque se vendía en esa época, no era donativo voluntario, seguía vendiendo este libro junto con sus hermanos, los 5 volúmenes restantes de los estudios de la escritura. Este es un libro de estudio de las escrituras, no se olviden, es el tomo número 4. La pregunta es muy simple. Si realmente tuvieron ojos de entendimiento para comprender que Jesús había retornado en 1914 y estaba dirigiendo su atención a los de la tierra, y que lo hacía por medio de estar sentado en su trono, habiendo dado su inicio al reino en ese año, ¿por qué la Watchtower seguía publicando que ese inicio del reino se había realizado 4 años después de la parucía de Jesús en 1874, y que 4 años después fue él a su trono y fue coronado como rey y comenzó a ejercer su poder en el reino en 1878, y no nos dice en 1914? Esa es una gran pregunta que en pocos días se podrán hacer, y no se la pueden hacer porque primero tenía que descubrir la mentira, y para descubrir la mentira tenía que tener este libro, y como nadie lo tiene porque la Watchtower se ha deshecho estos libros, entonces se demuestra que todo fue un mito. Por eso cuando dice bien Luz, ¿no? Luz y sobre todo Julia Martínez, dice que la Watchtower enseña pues puro mito, es una sociedad mitológica. Entonces te cuentan un cuento de que Jesús retornó en 1914 de la era cristiana, y que lo hizo por medio de dirigir su atención de la tierra. Es un mito, pues, mito, ¿no? Te cuentan mitos. Y que en ese año comenzó el reino milenario y Jesús se sentó en su trono coronado como rey.
Sin embargo, en este libro, los estudiantes de la Biblia no tenían ni la mínima idea de que eso fuera cierto. De lo contrario, no hubieran seguido circulando este libro a partir de Pinto 14. Sin embargo, estuvo, después de Pinto 14, 15 años más vendiéndose este libro, anunciando que el reino fue establecido en 1878. Entonces, queda desbaratada la explicación que nos dio la Watchtower en el libro rojo. Usted puede vivir para siempre en un paraíso, donde la Watchtower nos decía que evidentemente el reino fue establecido en 1914 de la era cristiana, y que eso fue entendido con ojos de entendimiento figurativo por parte de los estudiantes de la Biblia. Y cuando nosotros nos remontamos al pasado y nos vamos en los años 20, en los años 10 y 20, nos encontramos que no tenían ni una idea los estudiantes de la Biblia de que el reino había sido establecido en 1914, sino todo lo contrario, en 1878. 4 años después de la parucía de Jesús, iniciada en 1878. Entonces, lo que la Watchtower nos dice en el libro Usted puede vivir para siempre en un paraíso, en 1983, es una mentira. Porque cuando uno se remonta al pasado a contrastar si eso es cierto, y uno comienza a ver y a preguntarle a los estudiantes de la Biblia de aquel entonces si ellos tuvieron ojos de entendimiento y que comprendieron realmente que Jesús había iniciado su gobierno milenario como rey, coronado como rey en su trono con todo poder en 1914, resulta que no tenían ni la más remota idea que esa fecha había sido la fecha del inicio del reino, sino totalmente una fecha casi 40 años antes, digamos de algún modo 36 años antes, en 1878, que dio inicio al reino. Entonces, la Watchtower en 1983, evidentemente, porque esta hablar evidentemente sí tiene sustancia, porque hay la evidencia, y la evidencia está acá, en el mismo libro de la Watchtower, que se vendió hasta 1929, donde se decía otra cosa, y esa es la evidencia, que la Watchtower mintió. Entonces, evidentemente la Watchtower nos mintió en este libro, Usted puede vivir para siempre en un paraíso, afirmando que el reino se dio inicio en 1914 de la era cristiana y que los estudiantes de la Biblia entendieron eso con ojos de entendimiento. Y cuando nos remontamos al pasado y le preguntamos a los estudiantes de la Biblia, en este libro, ¿cuándo fue establecido el reino? Me dice, no fue en 1914, pero en 1878. Entonces la Watchtower nos mintió. Y evidentemente, la Watchtower nos mintió. Y ese evidentemente viene de la palabra evidencia, que significa que es una prueba que no se puede poner en tela de juicio. ¿Y cuál es la que no se puede poner en tela de juicio? Lo que está escrito acá, estampado con tinta y papel. Esa es la evidencia. El pasado la condena a la Watchtower. El reino no fue entonces establecido en 1914 como dice en el libro Usted puede vivir para siempre en un paraíso en la tierra, sino fue en 1878. Esa es la importancia de guardar estos libritos, porque los hijos no me pueden debatir, no me pueden refutar. Claro, el único argumento que tienen es el ataque ad hominem. Como dice bien mi querida amiga Luz, es bueno guardar revistas antiguas. Por ejemplo, yo tengo unas de colección que las guardo dentro de los que he podido encontrar levantando el polvo del sótano de mi casa, donde tenía guardado un montón de literatura antigua, y encontré esta, por ejemplo, de acá, esta que se llama Consolación, y es original. ¿Y esta de qué fecha es? Si no me equivoco, está escrito acá, es esta luz de acá, no me deja ver bien, por acá está la fecha, creo. Se puede ver la fecha, un poco arrugada la revista. Acá debería verse la fecha. Ahí está la fecha, mayo 27 de 1942. Esta es una revista original de la época, queridos amigos. Antigua.
¿Y por qué tiene importancia? ¿Por qué la guardo esta revista? Porque esta revista habla de Betzarim, por ejemplo, ¿no? Esta revista es una revista... La vida de consolación es la revista Despertad, como se conoce hoy día, Despertad Consolación. Y esta revista que ustedes ven acá, lo he mostrado en un video a ustedes, porque es la única revista de la Watchtower, por eso la guardo porque es de colección, que nos habla de Beth Shan. Es el único lugar donde la Watchtower menciona, aparte de Betzarim, la existencia de Beth Shan, casa de refugio. Y en esta revista es interesante porque la Watchtower cuenta todos los problemas que tuvo la Watchtower con la municipalidad de San Diego, California, porque la Watchtower quería enterrar a Rutherford en el mismo Betzarim, porque esa era su voluntad, que lo enterraran en un huerto, en el huerto de Betzarim, y que tenía ahí unos árboles de naranja que tanto le gustaban, que estar enterrado junto a sus arbolitos de frutas, que tanto gustaban sus frutas, el árbol de naranjas. Y la municipalidad no permitió que se enterrara ahí porque nadie puede enterrar a un pariente en su casa, pues. Y pero era la voluntad de Rutherford, y los hijos de Jehová querían hacerle, pues, querían cumplir su deseo de enterrarlo en Betzarim. Claro, lo lograron hacer escondidas en una noche, lo sacaron de la morgue, que estaba 3 semanas en enterrar el juez Rutherford, lo sacaron a cutillas en una noche, algunos hermanos de la cúpula se organizaron para sacar el cadáver y enterrarlo entre gallos y medianoche en Betzarim, sin ponerle una lápida, nada, para que no se enterrara la municipalidad, y no crear un santuario ahí para que la gente fuera a visitar la tumba de Rutherford un día. Por eso mucha gente no sabe dónde está exactamente ubicado la tumba de Rutherford, pero lo que sí se sabe es que está en Betzarim. Y se sabe porque, como se dice, algunos que estuvieron presentes en el entierro hablaron y contaron que estaba en la puerta del garaje de Betzarim. Ahí está enterrado, en la puerta de acceso al garaje. Y ahí está enterrado, debajo del garaje, está enterrado Rutherford. Y antes de la muerte de Franz confesó, antes de morir, que Rutherford no estaba enterrado en Long Island, en el cementerio que tiene la Watchtower allá en Nueva York, no, está enterrado en Betzarim, contraviniendo la orden de la municipalidad de enterrarlo en el cementerio general, y que no se podía enterrar en Betzarim, pues donde él vivía, estaba prohibido. Pero la Watchtower desobedeció a la municipalidad, y, como digo, entre gallos y medianoche lo enterraron a ocultías a Rutherford 3 semanas después de su muerte en Betzarim. Esta revista tiene una importancia para mí porque se menciona mucho que solamente en esta revista Consolación, que la tengo acá bien parchadito porque está todo pegado, porque sabía cómo sabía, está pegado acá porque se había roto y estaba todo. Esta revista tiene un montón de años, pues tiene más de 70 años, está un poco sucia, un poco ya percudida, se ha percudido con la tierra, pero es original y es interesante verla por dentro, pues, ¿no? Y acá se menciona Beth Shan en la página 8. Se menciona la existencia de Beth Shan, o en la página 5 creo que está, se menciona de Beth Shan, que es un refugio antiaéreo que se hizo construir Rutherford porque pensaba que venía el fin del mundo y que protegiéndose bajo tierra se iba a salvar del ataque nuclear que llevaría al Armagedón, ¿no? Ahí para él y sus más allegados. El resto que se joda. Otra revista que yo guardo mucho, Luz, tiene que ver con esta de acá. Esta atalaya original de 1900, de julio de 1949, que habla la señal del Hijo del Hombre, la señal que el Mesías está presente, habla del reino, habla de la señal del Hijo del Hombre en el cielo, da una explicación. Y esta revista es importante, es recontra importante porque ya hice un video largo de 2 horas de
de esta revista, que no está, tampoco están pues disponibles en los salones del reino, donde la Watchtower explicaba claramente que la señal del Hijo del Hombre era una sola, y no era una señal compuesta de múltiples rasgos, que era una señal de diferentes eventos o acontecimientos, como dice la Watchtower ahora. No, la Watchtower enseñaba aquí en esta revista que esa señal era Jesús viniendo en la nube del cielo con poder y gran gloria. Y que esa señal que está en Mateo 24:30 era la señal que querían saber sus discípulos, los discípulos de Jesús, cuando le preguntan en Mateo 24:31, Señor, ¿qué señal será de tu presencia y del fin del mundo? Entonces, esa señal era una sola, que está en Mateo 24:30, y que para la Watchtower dice que esa señal se cumplió en 1914, cuando se vio en 1914 la señal del Hijo del Hombre viniendo con poder y gran gloria, y lo dice esta lista de 1949, lo pueden ver ustedes en el video que subí de clase magistral que da la Basori, que dura 2 horas, donde muestra que la Watchtower dijo pues que en 1914 Jesús retornó por segunda vez al nuevo cielo con todo poder y gloria, de Mateo 24:30, y cuando volvió se cumplió la profecía de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, que se vio al anciano de días, que ve Daniel en una profecía, ¿no? Él ve una visión, ver a un hijo del hombre venir al nuevo cielo y ser llevado por el anciano de días a sentarse en su trono para ejercer su poder real. Y que eso, lógicamente, empata con el texto de Mateo 24:30, que se ve el Hijo del Hombre viniendo al nuevo cielo con todo poder y gloria. Y que esa venida de Jesús de Mateo 24:30 en la nueva cielo con todo poder y gloria y sus ángeles como había acontecido en 14. Y es por esa razón que yo guardo esta revista acá, para mostrar que la Watchtower siempre tuvo la idea correcta, en el sentido que la señal era una sola, pero se equivocó en decir que había ocurrido en 14, pues que Jesús había vuelto por segunda vez, no decirlo todo por y gloria, y nadie lo pudo ver a Jesús. Pero la Watchtower sostenía la misma idea, que fue invisible, que fue entendido como entendimiento espiritual. Y lo dice en 1949. Que fue entendido eso como entendimiento espiritual, que Jesús retornó por segunda vez en el cielo con todo poder y gloria, de Mateo 24:30, que se ocurrió en ese año, la venida de Jesús, su retorno, su venida, y el texto de Mateo 24:30, que ahora sabemos que es para el futuro, para después de la gran tribulación, había ocurrido eso en 1914, poco tiempo después de ocurrir la gran tribulación con la Primera Guerra Mundial. Todo eso ha sido descartado. Pero lo único que puedo, digamos, de esta revista, digamos, un término que se usa, rescatar de esta revista, es el hecho que la Watchtower reconocía que la señal era una sola, la de Mateo 24:30, que es el único lugar de Mateo del capítulo 24, es el único texto que habla de la señal, y luego se verá la señal del Hijo del Hombre. Ahí está, era una sola. Tal como le preguntaron, dinos una señal que indique que estás presente, dicen a Jesús. Jesús tendría que dar un montón de señales que los confundirían a sus discípulos, pues es obvio, ¿no? ¿Cuál? Pero él hubiera dicho, bueno, si es una señal múltiple, ¿cuál de ellas es la que indica que estás acá? Esta revelación enseña oscuridad, enseña pura mentira, por eso la guardo, porque este me sirve para enseñar sobre un testigo de Jehová, con su propia atalaya antigua, que ustedes no tienen, pues a mí ustedes no tienen, ni tienen interés de leerla ni averiguar, porque ustedes se conforman con lo que le dan y aceptan todo, ¿no? Y otro que quería para terminar es este libro que lo todavía lo conservo cuando yo tenía 9 añitos, que estudiaba pues con mi profesor de estudio bíblico, que venía a darme estudio bíblico en mi casa. Se llama De Paraíso Perdido, de Paraíso Perdido a Paraíso Recobrado. Yo quería leerles a ustedes acá, para terminar, cómo la Watchtower nos manipulaba la mente de nosotros los jóvenes. Y la Watchtower nos decía lo siguiente, queridos amigos. En primer lugar, quiero leerles me saco otros anteojos de acá. Quiero leerles una parte que resulta interesante, este librito, pues, muy bonito.
lleno de elementos chatarra. La agua estaba enseñada con respecto a la resurrección, por ejemplo, siempre con la idea de que la grande muchedumbre y toda la gente que estaba en la tierra tenía que entrar el milenio para pasar una prueba final de 1000 años, que era un periodo de prueba que tenían que entrar el milenio. Y entre ellos incluía a todos aquellos que habitaban en la tierra, se quedaban en la tierra. Y quiero leerle lo que dice acá el párrafo 12, ¿no?, de este libro, Paraísos Perdidos, Paraísos Recobrados. Y dice lo siguiente. Dice: todo el que esté vivo donde quiera que sea en la tierra, tendrá que hacerle frente a esta última prueba. Mira lo que dice: todo el que está vivo donde quiera que sea en la tierra, tendrá que hacerle frente a esta última prueba, aún los príncipes de la nueva tierra. Y la gente de disposición como de oveja que haya sobrevivido el Armagedón. Toda persona que esté en la tierra será juzgada según lo que demuestre en esta prueba en el milenio. Claro, eso no incluía a los ungidos, porque ellos eran resucitados inmediatamente, y los que quedaban en la tierra tenían que empezar a pasar esa prueba. Y dice, aún aquellos que tenían esa clase de ser ovejas, lo llama la gente de disposición de oveja, tenía que pasar esa prueba. Pero como bien dice Alfonso, Jesús viene y separa las ovejas de las cabras, y a las ovejas las pone a la derecha y a las cabras a la izquierda. Y a las ovejas les dice: venid, heredad el reino. Es así de simple. Porque la Watchtower llama a las ovejas no como ovejas, sino gente como que tenía disposición de ser oveja. Le cambia el término oveja y dice: y esa gente que tiene disposición a ser oveja tendría que entrar al milenio para pasar la prueba junto con todos los que estaban en la tierra. La Watchtower enseña que todos los que quedaban sobrevivientes en la tierra tenían que entrar al milenio, pasar una prueba del milenio, y recién el juicio final sería después del milenio. Y que tenían que mostrar estos de la grande muchedumbre que habían quedado vivos en la tierra, que tenían condición de ovejas. O sea, esta organización de porquería prácticamente te está diciendo que las otras ovejas no eran ovejas, sino tenían condición de ovejas, y que tenían que pasar el milenio para pasar una prueba final, para que se perfeccionen y puedan ser realmente merecedores de ser hijos de Dios al final del milenio. Qué cosa más estúpida se da en este libro. Que todos los que estaban vivos en la tierra después de la Armagedón tenían que entrar al milenio para pasar una última prueba. Y eso incluía, como dice acá, y lo dice muy claramente acá, el 12, ¿no? Aún los príncipes de la nueva tierra. Los príncipes. Claro, los reyes y sacerdotes están en el cielo con Jesús. Y no necesitan pasar el milenio, ¿no? Los privilegiados ungidos. Pero los que son príncipes de la nueva tierra, ellos sí tienen que pasar la prueba final en un milenio largo para ver si realmente son ovejas. Y dice inclusive aquellas personas que tienen disposición de oveja. O eres oveja o eres cabra, pues no puede ser gente con disposición de oveja. Entiendo yo. Pero eso se llama en este libro. Ahora, otra cosa que enseñan en este libro, en la página que anterior ha sido la página 238, ¿eh? Por si acaso, lo que hemos leído, eso de la resurrección, que tiene que tener una prueba final, el milenio, está en la página 238. Pero yo quiero mostrarles lo que la Watchtower nos decía, algo realmente, cómo la Watchtower manipulaba la mente de los judíos. Yo era un niño, ¿eh? Miren ustedes que el año 1959, yo era un niño. Y nos asustaban con el Armagedón, ¿no? Nos ponían como, si tú no eres hijo de Jehová, te vas a ser destruido. Yo quisiera mostrarles a ustedes en la página 210, lo que nos decía la Watchtower acá en el párrafo 29. Fíjense lo que dice, lo que va a ocurrir cuando viene el Armagedón y cómo nos asustaban a los jóvenes, ¿no? En primer lugar, ellos tenían esta costumbre, antes de leerles eso, en la página 210, la Watchtower pues tenía la costumbre bendita
Vamos a seguir buscando la página. En la página 208 tenían la costumbre bendita de poner esto. Y asustar a los jóvenes con el Armagedón así, con tu instrucción generalizada. Poner así estas figuras ahí, todo viniéndose abajo. Asustando a la gente, así poniendo esas imágenes raras ahí. Uno cae la destrucción de todo cayéndose abajo. Pura destrucción. Imágenes de pura destrucción, fuego. Dios mío. Y tenía esa costumbre de asustar a los jóvenes, cayendo edificios, la gente corriendo, ¿sí? Como si una catástrofe generalizada, todo el mundo iba a morir menos de ellos. Y bien, quiero leerles algo que lo que nos decía en este libro, ¿no? En la página 196, en la página 210 de este libro, Paraíso Perdido, Paraíso Recobrado, en el párrafo 29, 31 y 32, lo voy a leer lo que nos decía la Watchtower acá. En la 29 dice así: habrá cadáveres por donde quiera, desde un cabo de la tierra hasta el otro, dice Jehová. Yo llamo la espada contra todos los habitantes de la tierra, sin que los recojan o entierren o se llore por ellos. Los cuerpos quedarán sobre el suelo si fueran nada más que estiércol, precisamente como lo describe la Biblia. Los muertos por Jehová en aquel día estarán tendidos de cabo a cabo de la tierra. No serán llorados, ni recogidos, ni enterrados, sino que serán como estiércol sobre la haz del campo. Jeremías 25, 29, 33. O sea, los cuerpos de los muertos que Dios va a destruir servirán de estiércol para abonar la tierra. Y dice el 31. Después del Armagedón, las ovejas sobrevivientes de la sociedad del Nuevo Mundo saldrán para ver a los muertos por Jehová. La Biblia dice: saldrán y mirarán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, cuyo gusano no morirá y su fuego nunca se apagará, y serán un objeto de horror para toda carne. Isaías 66, 24. Toda carne sobreviviente verá esos cadáveres como cosas repugnantes, odiosas. Los gusanos no dejarán de hormiguear sobre los millones de cuerpos, sino hasta que el último cuerpo sea consumido. Las aves y las bestias también se hartarán de carne humana hasta que no quede nada salvo huesos blancos. Y termina el 32 diciendo: los huesos no dan a la tierra una apariencia hermosa, así que por 7 meses proféticos los sobrevivientes de Armagedón recogerán los huesos y los enterrarán. ¿Qué hay de los huesos que queden en lugares no frecuentados? La Biblia contesta: señalarán hombres de ocupación continua, así los que pasan por la tierra como los que sepultan, con auxilio de los que pasan, a los que fueron dejados sobre la haz de la tierra para purificarla. A fin de los 7 meses harán esta rebusca. Pasarán pues los que pasan por la tierra, y cuando alguno viere el hueso de un hombre, pondrá junto a él una señal, hasta que lo hayan enterrado los sepultureros. No se enterrarán los huesos por ninguna otra razón, sino para limpiar el terreno. Y esa era la política de la Watchtower, ¿no? Decir que la gente tenía que ser destruida, que estaba la tierra regada de muertos, cadáveres por doquier, gusanos que se comen a los muertos, en fin, una tragedia, una carnicería. Y como decía pues Alfonso Gutiérrez, ¿no?
que la sociedad, que resulta curioso, pues, que Dios va a ser, o Jesús, cuando haga la destrucción de toda esta gente, ¿no? En el Armagedón, está haciendo la labor de Satanás, que lo que busca es destruir la tierra, o crear, o matar a las personas, que mueran, ¿no? Y entonces, él dice, qué raro, ¿no? Que esa destrucción es justamente lo que Satanás quiere, ¿no? Quiere destruir a la gente, que la gente muera. Y resulta curioso ver pues a Dios siendo un Dios destructor que va a regar la tierra lleno de cadáveres, ¿no? Y que es lo que justamente Satanás quiere, ¿no? La destrucción del ser humano. Y y esto para meditar, pues lo que la Watchtower siempre enseñó en su literatura. Y lo que es más importante es tener esos libros, pues, para poder demostrar así que va lo que la Watchtower enseñaba y cómo en forma muy psicológicamente preparada, de forma muy artera, la Watchtower prepara estos libros para asustar a la gente, mostrando, haciendo dibujos de desastre, edificios que se caen, la gente muriendo, gritando, Dios destruyendo todo, menos la tierra de Jehová, y que la tierra va a estar llena de cadáveres. Parece una película de Edgar Allan Poe, ¿no? Edgar Allan Poe, este novelista, pues no sé si era británico o norteamericano, Edgar Allan Poe, que hacía películas de terror. Y acá sería una excelente, creo que le gana a Edgar Allan Poe, describiendo los cadáveres, todos los muertos, en fin. Y eso, lo importante es guardar estos libros, pues por eso yo los tengo para poder contarle a los tíos de Jehová que me están viendo lo que la Watchtower enseñaba y cómo asustaba a la gente para que te hicieras de Jehová, porque si no ibas a ser destruido y no ibas a estar salvo, ibas a morir como aquellos que están gritando en las fotos, asustándolos. Y nos asustaban, porque era un niño, me asustaba esas cosas, ¿no? Y que los cadáveres están regados por todas partes, los gusanos. La Watchtower usaba pues la política de amedrentamiento. Si no eres de Jehová, vas a ser destruido, hermano. Bueno, amigos, esto es lo que quería compartir con ustedes. Agradezco su atención, y especialmente que siga para que los tíos de Jehová mediten un poco y que nosotros tenemos la literatura antigua para poder mostrarlo como evidencia de verdad. Saludos a todos mis amigos de Fuerza Bolivariana y se verá hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, queridos amigos.